Bueno, muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Gabriel Aguirre, yo soy organizador para América Latina del movimiento global Un Mundo Más Allá de la Guerra. Quiero darles la bienvenida a todas y a todos. Les invito, por favor, a que se puedan presentar en el chat de este evento con su nombre, apellido, organización, país desde el que nos acompañan y sobre todo también que puedan compartir con nosotros reflexiones e inquietudes para este webinar que tiene por nombre Soberanía en Venta en el Paraguay, el fracaso de las alianzas militares en la región. Todos conocemos que en Paraguay recientemente se han suscrito y firmado algunos acuerdos militares, específicamente en Estados Unidos, con Estados Unidos, bajo la excusa de combatir el crimen, cuando nosotros hemos caracterizado que estas alianzas militaristas, lejos de solucionar problemas estructurales de América Latina, como la pobreza, la desigualdad, entre otros flagelos, por supuesto actúan como cortinas de humo para mantener el actual status quo de la situación que rige en la región. La historia demuestra que, por supuesto, estas recetas que son represivas, dictadas desde el exterior, nunca han erradicado realmente los problemas de seguridad. Todo lo contrario, solamente han contribuido a criminalizar a las comunidades más vulnerables, mientras, por supuesto, los sectores y las élites se protegen entre sí. Nosotros creemos que este blindaje institucional desmiente cualquier discurso oficial, y, por supuesto, nos obliga a cuestionar a quién benefician realmente estos acuerdos en el Paraguay, que ignoran las causas profundas de la crisis social, política y económica que afecta tanto a la región como al país en particular. Nosotros creemos que este espacio sea un espacio urgente para cuestionar la agenda de la militarización y, por supuesto, construir alternativas desde la organización y el movimiento social. El día de hoy nos complace y es un gran honor contar con la participación del compañero Sixto Pereira Galeano, quien es un destacado líder político paraguayo, fundador de diversas organizaciones políticas y sociales, entre esos el Frente Guazú, cuya trayectoria está profundamente marcada por las luchas agrarias, la teología de la liberación y la lucha antidictatorial. Su aporte a la lucha por la paz y la solidaridad internacional se refleja fielmente en la constante búsqueda de la unidad y la articulación de sectores populares y de alianzas civiles en el país, así como en su proyección regional como coordinador nacional del movimiento agroecológico latinoamericano y del Caribe, MAELA, y por supuesto ha tenido numerosas participaciones internacionales, la mayoría de ellas enfocadas en consolidar estrategias de soberanía alimentaria para el campesinado. Además, mencionar que el compañero Sixto Pereira ha sido 3 veces senador y vicepresidente del Congreso en el Paraguay. Además, ha canalizado compromisos sociales defendiendo a la reforma agraria, los derechos humanos y la soberanía energética en su país. Compañero Sixto, es un honor contar con su participación y su presencia. Bienvenido. Muchas gracias, Gabriel. Muy buenas tardes. Estamos abiertos para compartir un poco la experiencia nuestra desde Paraguay. Bien, compañero Sixto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a agradecer también a quienes están escribiendo, el compañero Ricardo, que nos acompaña desde Argentina, el compañero Carlos Carrillo desde Colombia y el compañero Pablo Ruiz desde Chile. Recordar además que este evento va a estar siendo grabado y por supuesto puesto a disposición posteriormente para quienes se han registrado para compartirles la grabación tanto del YouTube como de las otras plataformas en las cuales vamos a estar colgando este evento. Compañero Sixto, sin duda tenemos gran interés en escuchar un poco sobre el contexto de la situación actual en el Paraguay, de las actuales luchas del movimiento social en las cuales está usted también profundamente involucrado en ese activismo. Así que el micrófono y las cámaras son suyas para escucharle. Gracias, Gabriel. No, nosotros en Paraguay estamos en una situación muy delicada. Podemos decir, estamos en una terapia intensiva en términos médicos. Paraguay, nosotros por lo menos nunca hemos pasado lo que estamos viviendo en este momento con este gobierno de Santiago Peña. O sea, un gobierno que copa, o sea, desde la mafia, desde el crimen organizado, la narcopolítica, tiene el control de los tres poderes del Estado.
Y es una situación bastante delicada porque Paraguay tiene la mayor concentración de tierra. El menos de 1% tiene más del 90% concentrado en la tierra. Sobre la producción monocultivista, sojera, ganadería, arroz, tenemos 30, ahora ya 30%, 3, 4 décadas atrás, nuestra población era 70% población de la agricultura campesina y 18 etnias, no pasa de 200.000 familias de los pueblos originarios, pueblos indígenas. Y en este momento, por la producción extensiva de estos rubros, Paraguay, la población agraria va, uno, engrosando la migración interna hacia las ciudades y, por otro lado, la migración externa, principalmente en Argentina, en España y otros países. Y con una población joven de 60% menos de 30 años. Se imaginarán cuánta población joven en el país. Y creo que pues, el PIT, la población, digo, la población económicamente activa, creo que la desocupación va por los 12, 15%. Y la informalidad en términos laborales, más del 60%. O sea, estamos en una situación bastante delicada. Hemos pasado desde la dictadura, una de las dictaduras más largas de América Latina y creo del mundo, más de 35 años de dictadura, en un proceso post-dictadura, casi 35 años de aplicación de políticas neoliberales, es decir, el Estado es un medio para los grupos económicos y hay inversiones extranjeras como el caso de capital norteamericano, creo que están como alrededor del 50% en cuanto a la tierra, la ganadería, el tema de la producción de soja, semillas, etcétera. Estamos en una situación muy delicada y nunca hemos pasado gobiernos como lo que estamos pasando en este momento, con este gobierno de Santiago Peña, tutelado por el expresidente Horacio Cartes y cumpliendo estrictamente la agenda norteamericana en Paraguay y podemos decir en la región. Paraguay geopolíticamente y estratégicamente está cumpliendo estrictamente la agenda norteamericana. Nunca hemos pasado esta situación de entrega total de la soberanía de nuestro país en términos políticos y económicos. En términos políticos, por ejemplo, el caso de la ley ya en vigencia, la ley SOFA, es que Paraguay abre de par en par las puertas a las Fuerzas Armadas norteamericanas y a las inversiones y perdiendo totalmente nuestra soberanía sobre el manejo institucional. Es una ley en vigencia anticonstitucional, está violentando el Poder Judicial, las atribuciones del Parlamento. En la Constitución Nacional eh, habla claramente para cualquier misión militar extranjera que venga, tiene plazo limitado y objetivos claros. Sin embargo, esto está ilimitado, entonces está violentando la soberanía del Congreso Nacional, el Poder Judicial. O sea, el Estado paraguayo está sometido a los intereses y la agenda norteamericana. Está en vigencia ahora mismo en esto, creo que hoy llega una misión militar en Paraguay con fines de asesorar, adiestrar, colaborar con la Fuerza Armada Paraguaya. La Fuerza Armada Paraguaya ya perdió su soberanía, está sometido a lo que dicta en este caso la agenda del ejército norteamericano. Por un lado, y por otro lado, cuando hablamos de esta ley SOFA, también la entrada en este caso de civiles inversionistas, significa en gran medida, va a ser el desplazamiento del capital o la inversión nacional.
es decir, va contra los empresarios nacionales. Y luego también el presidente de la República firmó un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para la instalación del FBI en la triple frontera, es decir, frontera que compartimos con Paraguay, Brasil y Argentina. Y supuestamente que hay árabes, libaneses que proveen económicamente a Hezbollah y compañía. Esas son la excusa que pone el gobierno. Ahí está ya instalado, se está construyendo la infraestructura. Y la embajada, el edificio es una de las embajadas en términos de edilicio, de superficie, del edificio más grande en la región, en este caso que tiene el gobierno norteamericano. Hablé un poco del tema de la pérdida de soberanía, violentando la Constitución en términos políticos, el tema del FBI instalado y por otro lado, el gobierno paraguayo firmó o está de acuerdo con los Estados Unidos y hay un decreto de por medio en donde habilita la venta de energía a bajo precio, es decir, el Estado paraguayo va a empezar a subsidiar la energía que tenemos compartido tanto Itaipú con Yacyretá con Brasil y Argentina. Esos son subsidiados en este caso a través de decretos para esas inversiones. Hay otro decreto de por medio que es la habilitación de la criptominería. Paraguay tiene uranio, tiene oro, tiene litio, tiene agua dulce compartida con Brasil, Argentina, tiene mármol, tiene las mejores tierras según los datos técnicos para la producción agrícola. Entonces, todo eso está habilitado por decreto, violentando la ley y la venta de energía barata para las inversiones extranjeras, principalmente norteamericanas. Entonces, con esos datos uno puede concluir y deducir y decir que Paraguay, todo el territorio paraguayo es base norteamericana, base militar y de inversión norteamericana, violentando la Constitución Nacional. Es decir, son medidas tomadas en mayoría en el Congreso y por decreto violentando en este caso, la Constitución. En la próxima semana, desde el Frente Guazú, nosotros vamos a plantear, en este caso, a la Corte Suprema de Justicia paraguaya, la inconstitucionalidad de esta ley. O sea que hay referentes de miembros ministros que hablan en voz baja, entre comillas, diciendo claramente que esto es violatorio a la Constitución. Entonces, ¿para qué existe el Poder Judicial Nacional? Si todos los problemas, sea económico, militar, político, debe ser decidido en la Corte de los Estados Judiciales norteamericanos. Entonces, ya hay una pérdida total. Entonces, en esa situación nos estamos moviendo en este momento. Por eso hablaba al comienzo que Paraguay está viviendo una situación de terapia intensiva, o sea, una cuestión ya de entreguismo total que nunca conocimos en nuestra historia. Paraguay siempre fue un país que defendió su soberanía en la época de Rodríguez, los López, Francia. Hemos defendido nuestra soberanía política y económica. Por eso hay una parte de nuestra historia de la guerra de la Triple Alianza que fue eso. Invento desde los intereses ingleses utilizando deudas que tenían Brasil, Argentina y Uruguay con los ingleses, fabricaron la guerra para eliminar la primera experiencia en términos de revolución radical en América Latina. O sea, la economía paraguaya era una economía florecente, una experiencia importante. Lo mismo en otro pasaje de nuestra historia de 1930, también se fabricó una guerra con Bolivia. Es una pelea interna entre dos transnacionales por el tema de petróleo, de combustible, la Shell y la Standard Oil.
Entonces pasamos largas luchas y ahora con este entreguismo hay una situación también en donde el campo popular y la izquierda pasa también una situación de crisis porque por la falta de una política adecuada para el arraigo, por ejemplo, de las comunidades campesinas, de las comunidades de los pueblos originarios, generación de fuentes de trabajo. Entonces Paraguay está destinado simplemente a producir materia prima. Entonces, entendiendo esa situación también, los intereses norteamericanos, cuando no pueden institucionalmente, como se está dando ahora en Paraguay, no hay necesidad de tener una base militar efectiva. Si todo el territorio paraguayo con esa ley SOFA está habilitado para que puedan disponer de nuestro país, tanto militar como en términos económicos, por la presencia que habilitaría al desplazamiento del sector económico paraguayo en gran medida. Entonces, sufrimos también una situación de fragmentación. No hay política para la agricultura campesina, no hay política de salud pública, no hay política para la educación. Lo que hemos pasado un pequeño tiempo con el gobierno del presidente Lugo, un gobierno plural, tolerante, administrado el gobierno, el Estado con varias fuerzas políticas diferenciadas en términos políticos ideológicos. Lo hemos demostrado cuando hay voluntad política de defender eso y de plantear política pública que pueda en gran medida también involucrar a estos sectores, a sectores vulnerables de nuestro país. Fue un gobierno interesante, importante y fue la primera experiencia, creo, no, la segunda experiencia después de Honduras. Honduras fue la primera experiencia cuando lo secuestraron, lo llevaron a Celaya. Luego, los gringos, los norteamericanos tienen diversa agenda de procedimiento. Entonces, esto se hizo porque en el gobierno de Lugo quisieron entrar acá fuerzas, tropas norteamericanas sin control y Lugo hizo respetar el tema de la Constitución Nacional. Entonces, empezó Paraguay también a desarrollar en el gobierno de Lugo el proceso de integración en el tema de Mercosur, en el tema de CELAC, UNASUR, el proceso de integración plural, tolerante, de complementariedad para el desarrollo de los países. Y eso fue una cuestión controlada porque América Latina siempre fue, todos los gobiernos arrodillados a los intereses norteamericanos y siempre fue el patio trasero de los norteamericanos. ¿Cómo se está dando ahora en este momento? Paraguay geopolíticamente importante como base militar y que pueda moverse ante cualquier situación de conflicto que se pueda generar. ¿Cómo se está colocando el caso del FBI que decía en la triple frontera? En Venezuela usaron la coartada del cartel de Soles, que no existió, y acá está colocando el FBI para empezar a generar conflicto con Brasil a través del cartel del PCC, que es una organización narco. Entonces, esa situación se está dando ahora un avance en términos de desesperación de la política norteamericana, cuando institucionalmente, como el caso paraguayo, lo somete, empieza a países que tienen mejor organización y gobierno patriótico a defender su soberanía, tanto económico como política, empieza el cerco. Es decir, dificultar, asfixiar y buscar mecanismos de insurreccional para someter, en este caso, como se dio en el caso de Venezuela, otro. Sin embargo, también se da en otras circunstancias de experiencia, como el caso de Chile. Electoralmente ahora ganó la ultraderecha, como en el caso de Novoa en Ecuador o en República Dominicana, que utilizan su base aeropuerto para utilizar como base norteamericana, o en el caso de Bolivia, etcétera, y la disputa ahora que se da en términos electorales en breve en Brasil entre la ultraderecha bolsonarista con el proyecto democrático de Lula,
como también creo que el próximo domingo, este domingo, el tema de las elecciones en Colombia, la continuidad de la defensa de la democracia y la conquista sociales populares contra un proyecto también de ultraderecha, los uribistas que están queriendo pelear y desplazar. Entonces, cuando no consiguen en la disputa institucionales, entonces entran a activar el tema de la fuerza. Como Estados Unidos, tanto para recuperar lo que ellos llaman el patio trasero, utilizan eh, mecanismos institucionales, electorales, no tienen empacho para entrar a maniobrar como hizo ahora en Honduras, por ejemplo, después para la campaña electoral, en donde un expresidente narcotraficante condenado creo que a 45 años, extraditado en Estados Unidos, ahora lo van a soltar. Y al soltar le dan tarea para articular con la ultraderecha y actuar con la política norteamericana, por ejemplo. Entonces activan diversos mecanismos y activan mecanismos militares, como el caso de más de 800 bases militares en todo el mundo. Cuando no pueden institucional con el cerco, con todas las mafias institucionales, activan la Fuerza Armada, como lo hizo en Venezuela con el tema de la invasión y el secuestro del presidente legal constitucional Maduro, como lo hizo el intento de invasión en Irán, pero ahí tuvo respuesta. Entonces, como lo está dando también ahora en Cuba, el cerco, las asfixias, más de 20 horas sin luz, sin energía, sin petróleo. Entonces, lo que significa esa situación de inhumana, intolerante en base a la política norteamericana. Más que nunca creo que en ese sentido necesitamos articular las fuerzas democráticas, la fuerza de izquierda para tratar de poner frente y defender la paz, la conquista, la soberanía, tanto política como económica, que los países se complementen para desarrollar y que no haya injerencia a la autodeterminación de cada país, de cada territorio. Perfecto. Mira, sin lugar a dudas, compañero Sixto, gracias por hacernos este mapeo en general, que has hablado de elementos de la geopolítica de América Latina, pero también con las profundas implicaciones que tiene Paraguay en todo este contexto y nos va quedando muy claro porque efectivamente los pueblos latinoamericanos estamos en un momento muy particular de nuestra lucha, en el cual pareciera que el imperialismo avanza de forma agresiva sobre nuestros pueblos y viene aplicando la doctrina Monroe con toda la intensidad, y eso significa recomponer sus tejidos de dominación políticos, económicos, sociales, principalmente militares, ¿ok? Y ha pasado a una etapa superior de lucha más agresiva, mucho más descarada, mucho más abierta, en la cual se han quitado todas las caretas y bueno, lo que está sucediendo en el Paraguay es un reflejo de esto. Hay una pregunta que nos llega del compañero Ricardo de Argentina. Dice, ¿es consciente la población a nivel masivo de la gravedad de la situación actual de Paraguay? Estos temas forman parte de la agenda discursiva de la actual oposición en el país. Eh, En Paraguay ahora en este momento con 35 años casi de postdictadura, de aplicación política neoliberal, de exclusión de la salud pública, la educación, la vivienda, la alimentación sin apoyo, la política neoliberal aplicada por los gobiernos sucesivos lo que hace es no tener política para el arraigo. Entonces tienen pequeños programas asistenciales y cooptan a dirigentes, como en el caso cooptar a dirigentes sindicales, dirigentes campesinos, indígenas, o sea, estamos en una situación bastante delicada, y lo cual significa que ante el avance de la narcopolítica, la mafia, que generan, entre comillas, fuentes de trabajo circunstanciales, la gente opta en una situación
retirada de formar sindicatos, por ejemplo. Entonces, formar sindicatos significa perder tu fuente de trabajo. Y se aplica las políticas neoliberales con relación al tema sin ningún beneficio, ni sociales, ni seguridad. Entonces hay una situación bastante delicada y la agricultura campesina no tiene también horizonte. Paraguay tiene un programa de alimentación escolar. ¿Y quién provee? En vez de desarrollar la agricultura campesina que provea en todos los municipios donde hay centro educativo, le, lo ponen en licitación y ganan las empresas que traen alimentos de fuera del país, por ejemplo. Entonces, tomar conciencia en esa situación es bastante grave y delicada por la situación de crisis económica existencial que está pasando. Entonces, hay que nosotros en este momento, cuando digo, nosotros mismos sufrimos el Frente Guazú, las últimas elecciones, algunas fragmentaciones internas. Hay algunos que se pasaron, bueno, tenemos que hacer acuerdos, engrosar con el bloque opositor, sin propuesta clara y sin construir una correlación de fuerza. Entonces, tenemos esa crisis. Ahora estamos en un proceso de recomposición de la fuerza de la izquierda, planteando de que esta situación de crisis que genera la política neoliberal ya basta. Y planteamos un llamamiento, por ejemplo, desde la izquierda del Frente Guazú, un llamamiento a todos los sectores político, económico, eclesial, etcétera, para un gran debate sobre el tema, por ejemplo, de qué modelo de desarrollo nacional necesitamos construir. Eso significa construir, como fue la experiencia importante de referencia, el gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio con el presidente Fernando Lugo, en donde participaron todos los sectores políticos, ideológicos en la administración, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Y se pudo desarrollar, generar fuente de trabajo, generar estabilidad al sector trabajador público, mejorar las condiciones laborales, profesionales de la Fuerza Armada y la Policía. Paraguay se integró en el Mercosur, UNASUR, CELAC, etcétera. O sea, hay que recomponer, recuperar esa memoria para tratar de reconstruir esos acuerdos amplios para que pueda, desde la elección, la confrontación electoral, pueda ser desarrollado esto. De lo contrario, para esperar nuestra lucha histórica de masa del movimiento campesino, indígena, sindical, va a llevar mucho por esa situación de crisis existencial económico. Entonces hay que ver el escenario de confrontación electoral como un escenario en donde se articule fuerzas progresistas, movimientos sociales y hacer acuerdos democráticos, programáticos con sectores como tuvimos con el gobierno de Lugo y el cogobierno. Entonces, esa sería una cuestión de confrontación. De hecho, para esa situación también la institución, el sistema electoral paraguayo es una institución totalmente sometida y sirve para el gran lavado. La dirección de esa institución está copado. La máquina utilizada es vulnerable. Ahora se hizo una auditoría del bloque opositor en donde demostraron la vulnerabilidad, la no transparencia y por otro lado la lista desbloqueada, que significa que la representación de los grupos económicos, sea legal o ilegal de la mafia, pueda copar las instituciones. Eso significa que esa estructura del sistema electoral sirve para el gran lavado. Entonces, hay que tomar como una bandera principal de lucha para intentar articular y generar democracia participativa y transparente. Perfecto, muchísimas gracias, compañero Sixto. Bueno, nos llega otra pregunta donde dicen, actualmente siguen los estados de excepción en el Paraguay con despliegue de fuerzas militares. ¿Siguen existiendo presos políticos en el país? Asimismo, en Paraguay hay no hay legalmente estado de excepción. De hecho, sí.
porque en los momentos críticos, gobiernos anteriores de la ultraderecha también lo hicieron en una situación de crisis cuando había movilizaciones masivas, reivindicativas del sector agrario, indígena, trabajadores, etcétera. Pero ahora mismo hay una situación de estado de excepción de hecho. Hay también dirigentes sindicales, campesinos, políticos presos. Inclusive algunos ya lo meten y hay medidas transitorias que uno puede tomar, medidas así sustitutivas ante el apresamiento de los dirigentes y puedan, hay como el caso de un compañero dirigente campesino, Elvio Benítez, por ejemplo. Ahora, hasta ahora no le dan la libertad ambulatoria. Hay presos políticos también de compañeros y compañeras en las cárceles de Paraguay. El caso también de la consecuencia, efecto de la lucha por la tierra de los narcos, o sea, la recuperación de los bienes incautados de la mafia. Algunos están todos procesados, otros en cárcel. O sea que hay una situación bastante delicada. Nosotros en nuestro periodo parlamentario habíamos planteado modificar la ley de Senavico, que es la institución que recupera los bienes incautados de la mafia. Pero sin embargo no pudimos modificar para que las tierras o bienes incautados vayan a la reforma agraria para los pueblos indígenas o para la recuperación de los adictos, o sea, para los adultos mayores, no se pudo. Y cuando sin esa modificación de la ley, lo que pueden competir ante el llamado son los mismos agentes y elementos de los narcos. O sea que siguen intactos y mantener todos sus bienes en manos de los narcos. Vale, vale, muchas gracias, compañero Sixto. Hay otra pregunta que dice, se dice que Paraguay es un narcoestado al amparo de Estados Unidos. ¿Estaría de acuerdo con esta afirmación? ¿En qué nivel colocaría el flagelo del narcotráfico dentro de la realidad paraguaya? Aunque yo quiera decir lo contrario, los hechos lo dicen. Por ejemplo, en este momento se le apartó a un senador, no, a dos senadores, un metido en el tema narco, otro fue asesinado, un diputado jefe, uno de los carteles, otro procesado, ahora estamos en campaña electoral para las municipales en octubre. Hay varios candidatos y candidatas para intendencia y para concejalía imputados por el tema narco. Paraguay está manejado por la narcopolítica y la mafia. Esa es la conclusión y es una cuestión muy grave. Y coloco esta situación que los países del Mercosur tenemos que aprender de la política norteamericana de estos gringos invasores en el sentido de construir acuerdos en la región, hacer acuerdos con, por ejemplo, la multipolaridad. Los países del BRIC deben entender que el caso paraguayo, por ejemplo, es un caso, aunque territorialmente o económicamente no sea grande, pero geopolítica, en base a los intereses norteamericanos, es estratégicamente importante. Cada confrontación o momento electorales que se dan en Colombia o que se dan en Brasil, futuramente se van a dar en Colombia, en Brasil o lo que sucedieron, debemos de entender que es una lucha ya no de cada país, de cada organización, sino que hay que entender desde el avance de la multipolaridad, porque los intereses norteamericanos juegan desde Estados Unidos, desde República Dominicana, desde no sé, Novoa que está atacando la base para generar conflicto con Colombia. Ellos actúan organizadamente y nosotros necesitamos fortalecer y potenciar esa articulación, desde la multipolaridad como también los países ligados en cada región, como caso Mercosur o el altiplano, etcétera. Correcto.
A ver, también se ha mencionado en muchísimas oportunidades y también los has hecho tú, Sixto, los cuantiosos recursos estratégicos que posee hoy el Paraguay. Uno de ellos principalmente es el acuífero Guaraní, el principal reservorio de agua dulce en el mundo. Sí, ¿Existe relación entre la tenencia de estos recursos estratégicos y estos acuerdos militares que se están suscribiendo? Y existe dentro de la propuesta de estos acuerdos militares la posibilidad de establecer bases militares. La ley SOFA contempla la posibilidad de establecer bases militares dentro del territorio paraguayo. no, te corrijo la pregunta. Paraguay es base militar norteamericana habilitado legalmente por la ley SOFA. Y la ley SOFA habilita a los inversores, principalmente norteamericanos, y en donde le habilita por decreto el presidente actual el uso y abuso de la energía, subsidiando el Estado a esas inversiones, la criptominería. O sea, está Paraguay totalmente, Paraguay es base militar y abierto a las inversiones para desplazar, en este caso, al capital nacional, y por otro lado, habilitarle a las grandes corporaciones para venir a usurpar los minerales y recursos que mencioné más adelante. Wow, eso sin duda es digamos, una situación bastante alarmante porque además se complejiza, ¿no? Con todo lo que tú mencionas, pero bueno, gracias por la aclaratoria. A ver, hay otra pregunta por acá también, dice, usted que ha trabajado por la articulación de movimientos populares en toda la región frente a gobiernos que justifican la militarización en nombre de la seguridad, ¿cómo considera que los pueblos latinoamericanos podrían organizarse para defender la soberanía, combatir la desigualdad y evitar que se normalice la represión? Eso estaba colocando de que cuando hablo de aprendizaje de la política norteamericana, que no solamente interviene el gobierno norteamericano, sino que sus satélites, que están en Colombia, en Brasil, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en toda la región. Entonces, articuladamente juegan ellos a defender esa posición. Sin embargo, nosotros, los progresistas, la izquierda, los movimientos sociales, necesitamos una ofensiva en términos de una mayor articulación. Por ejemplo, en el caso paraguayo con los vecinos, trabajadores, sindicatos, que hay encuentros, pero falta una cuestión más dinámica, más activa, más de confrontación. El Foro de San Pablo, por ejemplo, nosotros somos miembros, el partido y varios partidos del Frente de Guazú somos miembros del Foro de San Pablo. Foro de San Pablo fue una articulación importante de la izquierda en su momento. Ahora se convirtió en simple espacio de debate interesante, pero de acciones coordinadas, articuladas, nada. Lo mismo, creo, reivindico el caso del Foro Social Mundial, por ejemplo, fue un espacio importante de los movimientos sociales que hay que volver a rearticular eso, los movimientos sociales, los movimientos de izquierda, una cuestión mucho más activa para tanto proponer articuladamente la defensa de la soberanía y la paz de cada país, y no a la base militar norteamericana, y menos todavía. Nosotros vamos a pelear, en el caso paraguayo, para articular los movimientos. Creemos que tácticamente el caso paraguayo en este momento, por la crisis que estamos pasando desde la izquierda como los movimientos gremiales, sociales, reivindicativos, necesitamos entender para el 2028 las elecciones nacionales, articular y confrontar en el escenario electoral. Primera tarea, hay que derogar este sistema electoral que es para el blanqueo de la mafia y para, ya no hay necesidad de partido político para este sistema electoral paraguayo. Necesita capital limpio o sucio para pelear. Entonces no hay disciplina, no hay ideología, no hay proyecto. Entonces, una cuestión yo escapa a una cuestión inclusive neoliberal, es una cuestión fascista. Entonces, necesitamos eso,
en nuestros países, complementando, articulando y fortaleciendo los movimientos sociales, los movimientos de izquierda en las regiones, la multipolaridad en el mundo. Debe entender que cada proceso que se desarrolla es una confrontación para evitar inclusive el avance en términos de la democracia por el tema económico a China, a Rusia, a Irán, a India. Ese es el tema de fondo de los gringos. Evitar que en América Latina avance la multipolaridad en términos económicos. El BRIC es casi netamente en el plano económico. Es decir, una democracia es una libre competencia, libre mercado que no puede aguantar en este caso la política económica norteamericana, que es el hegemón que quiere solamente tener el control absoluto. Entonces van a usar todos los mecanismos legales, ilegales, cooptar, hacer guerra con tal de defender el hegemón, sus intereses y evitar que avance la multipolaridad dentro del respeto y lo que corresponde a cada país. Perfecto. Sí, sí, coincidimos plenamente y qué importante que destacaras todo el tema de, digamos, de la resistencia que se está planteando en el caso del Paraguay y abrazamos y nos anima muchísimo saber de que es así. Por supuesto que en este espacio aprovechamos de manifestar la disposición de los movimientos de paz y de solidaridad internacional de este continente a acompañar esos esfuerzos. Hay una campaña muy poderosa en América Latina que está en desarrollo, que se llama la campaña América Una Zona de Paz, que tiene varios ejes estratégicos de lucha y de acción. Uno de esos ejes es justamente trabajar por el cierre de las bases militares en el continente, por el desmantelamiento del Comando Sur, por la ampliación de la solidaridad con pueblos en lucha como Haití, como Cuba, Venezuela, etcétera, y otras causas de resistencia continental. De manera que desde los movimientos en América Latina frente a esta ofensiva, hay también una rearticulación de los movimientos. Yo creo que gran parte de este espacio y de esta discusión, Sixto, y de todos estos elementos que tú nos has podido aportar hoy, nos permiten profundizar de la situación de lo que está pasando en Paraguay, destacarla, ponerla en el escenario y decirle a nuestros pueblos latinoamericanos que también hay otros pueblos que están en resistencia. Ciertamente hay una causa, hay causas que pueden ser un poco más visibles que otras por determinadas circunstancias, pero todos nuestros pueblos están en lucha. No abandonar y jamás olvidar la lucha del pueblo paraguayo frente a su contexto y frente a su realidad. Así que este webinar justamente busca esto, ¿no? Busca promover y ampliar la solidaridad con ustedes, con la resistencia que ustedes están llevando dentro del país, con invitarles inclusive a formar parte de estas articulaciones continentales y regionales que seguramente compartiremos luego. Yo, por supuesto, debo agradecer profundamente el tiempo que nos ha dedicado y la disposición de responder las diversas preguntas que han llegado a este evento. Seguro que hay muchas más, pero bueno, siempre por cuestiones de tiempo no podemos responderlas todas. Sin embargo, bueno, antes de ir cerrando con el webinar, si no hay más preguntas por ahora, me gustaría dejar que tú puedas hacernos un cierre final de esta actividad con algún mensaje de aliento a nuestros pueblos, porque como siempre mencionamos, no todo debemos verlo desde la visión derrotista. Sí, hay una ofensiva y una agresión sostenida, intensificada contra nuestros pueblos, pero también hay esperanza, también hay lucha, como ustedes lo han planteado. Así que, Sisto, por favor, haznos la referencia para poder cerrar este evento virtual. En primer lugar, gracias por la oportunidad. Es nuestra responsabilidad compartir tanto la situación crítica que pasamos como la idea de recomponer interna y la cuestión articulada. Como decía siempre el presidente Fernando Lugo, estamos mal, pero se puede, decía en todos los momentos que había encuentros entre los compatriotas. Nuestra solidaridad plena ante el asedio, ante el cerco inhumano, genocida que aplica los intereses norteamericanos al pueblo cubano, a la resistencia del pueblo venezolano que fue
atacado en su autodeterminación, en su soberanía, que cada país, cada organización de movimientos sociales y políticos de izquierda nos articulemos, compartamos experiencia y resistencia para recuperar una vida mucho más habitable, como decía el buen vivir, decía, y nuestra solidaridad con el pueblo boliviano y con Evo, con todos los perseguidos, con Cristina, con Nicolás Maduro, nuestra solidaridad plena con ellos, con Correa. Entonces necesitamos eso, no olvidar de nuestros compañeros y compañeras luchadoras, articular y nuestra solidaridad plena con el pueblo boliviano desde la calle que está dando escuela, enseñanza, aprendizaje. También auguramos la continuidad del proceso de transformación y de defensa de la soberanía del pueblo de Colombia con Petro y con el nuevo compañero que se está preparando para continuar ese proceso. Lo mismo le deseamos a Lula que está batallando para tratar de mantener y defender la soberanía, en este caso del pueblo brasilero. Un abrazo, muchas gracias por la gran oportunidad. Vale, muchísimas gracias a ti, Sixto. Muchísimas gracias a quienes se han tomado unos minutos de su tiempo para conectarse a este evento virtual. Les agradecemos profundamente haber participado, les agradecemos la interacción y las preguntas que nos han compartido desde nuestras organizaciones y desde nuestro movimiento social. Les decimos que vamos a seguir en resistencia, que vamos a seguir en lucha, que vamos a seguir enfrentando a todas las fuerzas que se pretenden oponer a la defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia y el derecho que tenemos los pueblos latinoamericanos a la autodeterminación. Así que no me queda más nada que despedir. Muchísimas gracias, Sixto, y muchísimas gracias a todos los compañeros que nos han ayudado a coordinar este evento, a Guillermo, que sé que está por allí también acompañándote Está en por acá. este esfuerzo. Gran abrazo, cálido saludo para ustedes y esperando vernos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.